Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Díaz Salazar. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial Plantel Colomos. Yo les voy a presentar un proyecto realizado sobre la utilización de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el estudio de flujo de aire alrededor de un ala. Se ha establecido que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria para que una función sea analítica. Sin embargo, por sí solas, no son suficientes para asegurar la derivabilidad de la función. Para esto se requiere que exista continuidad de las derivadas parciales. Continuando con la definición de esas ecuaciones, sea la función f de z con variable u y v, parte real y parte imaginaria, en términos de x y y, que es derivable en un punto z sub 0. Se deben cumplir las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son un requisito de derivabilidad de una función de variable compleja, pero por sí sola su cumplimiento no es suficiente para que la derivada exista, pero sí hay continuidad en las derivadas parciales de u y v. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann se convierten en condición necesaria y suficiente para que la función sea analítica. Una aplicación de estas ecuaciones es el estudio del flujo de aire alrededor de un ala en dos dimensiones, y esto se logra por medio de las llamadas transformaciones conformes de la teoría de las funciones analíticas en variables complejas. Se sabe cómo se transforma una función en otra al modificarse. Una transformación conforme preserva en el plano W los ángulos y sentido entre curvas que se cortan en el plano Z. Se deben cumplir que f de z sea analítica. Ahí entran en acción las ecuaciones de Cauchy-Riemann, para que W de f de z defina un mapeo conforme. Ejemplo de transformar círculos centrados en el origen del plano Z en meniscos en forma de lente y en el plano W, y solamente se requiere una leve alteración antes de que estas imágenes tomen la forma de un ala. Sea el potencial de flujo completo en Z igual a... Suponemos una función analítica en Z y su inversa, también analítica como... Definiendo W y separando la parte real imaginaria, tenemos ahora... Puesto que W es una función analítica de Z, estas satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, y en consecuencia las dos ecuaciones mostradas representan los componentes de la velocidad en un flujo potencial en el plano Z. Existen muchos conceptos de la aerodinámica, pero en especial para este ejemplo estudia el comportamiento de ángulo alfa llamado ángulo de ataque y para el cual la sustentación del ala es nula. Muchos flujos de interés son esencialmente bidimensionales, es decir, una de las tres coordenadas es ignorable o su correspondiente componente de velocidad es nula. Los flujos planos y los flujos con simetría axial son ejemplo de esta clase de flujos. Consideremos los flujos planos. Es habitual elegir z como la coordenada ignorable de modo que el flujo se desarrolle en el plano XY. En nuestro ejemplo, alfa, el ángulo que da la orientación del perfil alar, se mide a partir de la posición del ala para el cual la sustentación es nula. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.